Eh, Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es José Torres Alvarado. Eh, bueno, oye, te puedo hacer unas preguntas, pues espero a ver si me las puedes Sí, contestar. está bien, con mucho gusto. Bueno, principalmente, pues ¿dónde vives? Si no Vivo es, ahí en la colonia Santa Fe, ¿por dónde queda? rumbo a la carretera a Meca. Oye, bueno, quisiera hacerte otras preguntas sobre, pues, de tu comunidad, o si te ha afectado a ti la electricidad, no sé qué problemas, si has tenido problemas o... Sí, pues en lo personal sí he tenido problemas con la electricidad y pues más que nada para mi familia, para mis hijos. Pues no podemos ver la tele, problemas para bañarnos, para hacer hasta la comida, de hecho. Pues en la noche pues no se ve bien, hay que poner veladoras y sí es un problema muy serio para la comunidad. ¿Y crees que es lo que afecta o por qué no hay electricidad en tu comunidad? Lo que pasa es de que pues ya hemos ido a hablar con el gobierno y pues el gobierno de hecho no ha hecho nada. Hemos presentado demandas y todo para mejorar la comunidad con la electricidad, pero el gobierno no nos hace caso. Nunca han ido. Y van y un rato y se regresan, o sea, Dicen no que están no disponibles. saben cómo hacerlo, que No, no se no, o sea, puede. dicen que en un cierto tiempo llegan y ya nunca regresan y así es. Todos los ¿Y, años ha sido lo mismo. y qué has hecho tú como para, pues, tener electricidad, no? Pues buscar la manera ahí con los hermanos, o sea, busca uno pues la forma o sea, de donde haya electricidad, pues para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Y en tu casa qué haces? Ponemos veladoras porque no tenemos luz. Y de repente nos la pasan la luz ahí en ratos, pero pues no hay como tener la luz propia. Y bueno, ya la última pregunta, ¿qué harías tú para, pues, tener, o sea, qué crees que sea lo mejor para que alguien haga algo, ¿sabes? Que se haga y que ya tu comunidad o incluso donde tú vives, pues haya electricidad. Pues yo digo que la mejor opción sería pues juntar firmas y pues volver a ir, pero ya mucha gente, ¿no? O sea, muchas personas ya ir a ver qué podemos hacer para que el gobierno nos haga caso. O mandar un video, o grabar un video en la comunidad, qué sé yo, para que todo el país lo vea. Y pues Sí, lleguen las autoridades superiores para que hagan algo. ok, pues eso sería todo, mi estimado, muchas gracias. Y pues a ver si se puede hacer algo. Yo, pues, puedo ayudarte en, pues, en resolver, por eso estamos aquí grabando el video. Ok, muchísimas gracias Ok, igualmente. hasta luego. Eh, ¿Me puedes decir tu nombre? Margarita López Pérez. Oye, tengo varias preguntas. No sé si me podrás contestar. Eh, no sé si has tenido problemas con, bueno, principalmente en qué comunidad vives. Vivo en una comunidad que apenas está iniciando, pues. Todavía no hay obras construidas. Es una colonia chica, se llama El Ranchito. ¿Y dónde queda el ranchito? Queda por la carretera Meca, en una población cerca de Cuisillos. Mm, es un pueblito, entonces, es como un pueblito. Sí, o sea, está dentro del pueblo, o Ah, sea, en la orilla. ok. ¿Y has tenido problemas con la luz o has sido afectada que no has tenido electricidad últimamente o algo así? Sí, es que como es una localidad que apenas está iniciando, las autoridades no nos prestan, se puede decir, no atienden pronto nuestras quejas y nuestras necesidades. Está un solo poste De luz. de luz, con unos cables que abastecen, pero o sea, como es un puro cable, no, no es suficiente porque la mayoría de las casas nomás hay cortos, hay muchos cortos y no tenemos luz bien. De hecho, aparatos eléctricos, televisores y refrigeradores no nos funcionan porque la energía no es suficiente. Entonces tenemos que andar improvisando para la hora de preparar nuestros alimentos o en las noches que tengamos que iluminarnos, pues Ujú. es un problema porque a pesar de que es una colonia tranquila, pues de todos modos siempre estamos a oscuras. ¿Y qué has hecho para tener luz o qué es? Pues con lámparas recargables. Tenemos que andar comprando
La mayoría de las personas tienen lámparas de esas de las que se recargan. Andamos molestando a los vecinos, a los que sí tienen, o sea, de las de la localidad más de más cercas que tienen su luz bien, que se nos recarguen las lámparas. Y a Y veces velas o así también, ¿no? pues lo normal, o sea, veladoras, pero pues nomás un ratito, porque hay peligro de que, como tenemos niños, que los niños se nos puedan accidentar, se nos puedan quemar. O también existen las mentadas bombillas, Sí. se usaban antes, esas se queman con petróleo. Pero también porque la bombilla, como es de cristal, la flama se calienta, entonces se puede reventar. Y como para fogatas y eso, pues ya ha habido varios accidentes donde la gente muere intoxicada, como en Tala. En Tala que una señora no tenía energía y tenía mucho frío, entonces puso una fogatita así para cocinar, un fogón, y así durmieron, pero amanecieron Intoxicó. muertas, sí. Y bueno, ¿tú qué, bueno, alguna solución o qué harías tú o cuál crees que es el problema porque no haya electricidad? Una solución que... Pues es que es ir a quejarnos con las autoridades en el ayuntamiento que nos corresponda, y pues a ver si hay alguna solución, por ejemplo, que el ayuntamiento aporte una cantidad de dinero y las personas que vivimos ahí aportemos otra, y a ver si nos pueden poner, aunque sea, que nos ayuden, aunque sea ponernos unos 2 postes más para jalar la luz del transformador más cerca, porque no hay transformador. O sea, si hubiera un transformador, como se podrían comprar los postes y ya instalar la luz para todos, pero nosotros no tenemos transportador. Un cable de alta tensión es el que jala la luz de la localidad donde sí hay, y esa es la que jala para allá, pero es muy bajita, pues no alcanzamos todos. Además, como no hay postes, no nos quieren bajar la luz a muchos, porque está permitido nada más del primer poste, por decir así, 100 metros. Si pasa uno esa distancia, ya no quieren. Entonces tiene uno que poner el medidor de la luz en un domicilio que no nos corresponde. Entonces ahí la gente ya no quiere. Y los de la luz no quieren bajar la luz así. Tiene que ser que esté uno a la distancia requerida del poste. Si no, no. Pues bueno, yo creo que pues con eso sería todo. Muchas gracias. Pues nada, pues a ver si pueden hacer algo por nosotros, sí. Que nos ayuden a hablar allá con las autoridades. Sí, no, claro que nos sí. den una manita, porque pues no es justo que nomás unos gocen y otros estamos sufriendo de las carestías. No, sí, no te preocupes. Vamos a hacer lo posible. Ay, pues ojalá. Muchas Ahí le encargo. gracias.